tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa Elecciones 2021 de UTLA Channel. Nos acompaña esta noche el ingeniero Carlos Agnay de la Bastida, candidato por Fuerza Ecuador. Soy Rebeca Villota y me acompaña esta noche, como siempre, Carlos Gijón. Señor Agnay, buenas noches. Bienvenido a este programa. Continuemos, por favor, Rebeca. Gracias, Carlos. Ingeniero Agnay, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Yo quería hacer una consulta y hacía referencia a un informe del Consejo Nacional Electoral que escuché esta mañana, en el que se refería que muchos candidatos no han presentado un informe de ingresos y egresos de lo que va la campaña electoral hasta el momento. ¿Usted, como Carlos Agnay y Fuerza Ecuador, presentaron este informe? Muy buenas noches, muchísimas gracias por su invitación. Un cordial saludo a todos los que nos están viendo en UTLA Channel. Rebeca, Carlos, aprecio su invitación. Gracias. Con respecto a su pregunta, Rebeca, cada organización política tiene su encargado económico. El encargado económico de Fuerza Ecuador es el encargado económico que el partido político asignó o nombró hasta el 23 de agosto, cuando yo todavía no era candidato. Si es que hay alguna obligación de presentar estos ingresos y egresos antes de la finalización de la campaña, supongo que el encargado económico tendrá que hacerlo o lo podría haber hecho. No tengo conocimiento, pero de mi experiencia pasada tengo entendido que estos informes se los hacen al final de la campaña. Como usted puede entender, no pueden hacerlo durante la campaña porque los egresos no han terminado. Sin embargo, le puedo indicar que de la candidatura o del binomio presidencial no hay ningún reporte o no hay nada que reportar, porque los trabajos que hemos realizado han sido básicamente trabajos de comunicación en medios alternativos y en los medios de comunicación normales, tradicionales. No ha habido, digamos, grandes gastos, en realidad, ni ingresos ni egresos al momento. Entiendo que se trata de un informe parcial, eso es lo que tengo entendido. Ingeniero, usted, ¿quién le pidió a usted que sea candidato por Fuerza Ecuador? Abdalá Bucaram Ortiz lo hizo por teléfono, y luego tuvimos una reunión en la que él me invitó a ser el candidato presidencial de Fuerza Ecuador, luego de que el binomio que inicialmente ellos habían nombrado no fue aceptado por un lado, por otro lado no había las condiciones para que el candidato presidencial se presente en Ecuador, porque no estaba en el país. Tengo entendido que buscaron algunas personas y decidieron ir por mi candidatura presidencial. ¿Abdalá Bucaram es su amigo personal? No, yo lo conozco a él desde el mes de octubre. No es mi amigo personal, lo he conocido desde hace 3 meses aproximadamente, y hemos tenido varias conversaciones, sí, pero por si acaso, para que quede todo bien claro, sí tengo amistad con el hermano menor de él, lo conocí hace unos 20 años, y también con los primos de él, que no tienen absolutamente nada que ver con esta candidatura, los Bucaram Sáxida, que son hijos de don Asad Bucaram el Malín. Uno de ellos, el menor, fue mi compañero de colegio, Jorge, pero no lo he visto hace mucho tiempo. No tiene absolutamente nada que ver con el tema político actual. Toda vez que el Fuerza Ecuador es digamos, lo que fue el PRE en ese momento, y usted, como bien dice, ha sido llamado por Abdalá Bucaram para presentarse como candidato presidencial. Le consulto, ¿ustedes discutieron el plan de gobierno o el plan de gobierno es suyo y los candidatos asambleístas, entre esos Abdalá Bucaram y sus hijos, y su hijo, es otra cosa? O sea, no tengo claro este tema. ¿El plan es conjunto? ¿Se decidió en conjunto? Ya. Sí, ya le contesto. Para dejar todo bien aclarado, hasta el 23 de agosto del año 2020, yo inicié acercamientos con prácticamente todas las agrupaciones políticas, incluyendo Fuerza Ecuador.
Lo que yo indiqué hace un momento es posterior al 23 de agosto. Con respecto al programa de gobierno, es mi programa de gobierno. Es el mismo programa de gobierno cuya base la presenté en el año 2006, la depuré para el año 2009 y ha continuado siendo depurado para el año 2021. Es mi programa de gobierno que ha sido aceptado por Fuerza Ecuador FE. Es decir, ahora es también el programa de gobierno del binomio presidencial de Fuerza Ecuador. Quiero añadir que durante mi conversación, Abdalá Bucaram me pidió que yo busque a mi binomio presidencial, lo cual yo hice, y también me pidió que ponga mi programa de gobierno. Pero él comparte sus ideales, entiendo, sus propuestas. Porque lo que pasa, ¿a qué voy? Perdóneme, ingeniero, ¿a qué voy con esto? Es que muchas veces cuando no hay esta conjunción de ideas, si se podría decir de alguna manera, el rato que gana un candidato a presidente, los asambleístas se declaran independientes, o sea, inmediatamente, ¿no? Ha sucedido muchas veces, sí, usted tiene toda la razón en pensar así. Está bien su anotación. Fuerza Ecuador y Abdalá Bucaram saben muy bien qué es lo que yo digo, qué es lo que yo pregono, qué es lo que yo estoy ofreciendo a los ciudadanos ecuatorianos dentro de mi plan de gobierno. Es decir, él está totalmente consciente de eso. Si él comparte o no con todo lo que yo digo, no lo sé, pero me imagino que en su gran mayoría él debe estar de acuerdo con lo que yo digo, porque es el programa de gobierno de todo el partido político. Ahora, él tiene también, al igual que otros asambleístas, sus propias agendas para la asamblea. Como usted entiende, una cosa es la asamblea, otra cosa es el gobierno. Y yo hablo de una separación, de una independencia de los poderes, del poder ejecutivo separado del poder judicial y del poder legislativo. Ahora, por ejemplo, hay ciertas cosas que los asambleístas prometen y dicen: voy a lograr que se bajen ciertos impuestos. Esto hay que entenderlo bien. El gobierno es de 4 años y durante esos 4 años yo tengo mis prioridades para poder manejar el gobierno. Los asambleístas tienen que hacer su trabajo en la asamblea, que eso demora un tiempo. No hay, por ejemplo, ninguna incongruencia en que Abdalá Bucaram hable de bajar impuestos cuando yo estoy diciendo que al principio del primer año de mi gobierno yo no voy a bajar los impuestos porque simple y llanamente impuestos, pero al mismo tiempo yo no estoy de acuerdo con ciertos impuestos. Lo que pasa es que mi prioridad en el primer año es cuadrar el presupuesto, y a pesar de que yo no esté de acuerdo, por ejemplo, con el impuesto a la salida de los capitales, es una cantidad de dinero grande que de otra manera tendría que conseguir deuda para poder eliminar ese impuesto inmediatamente. Con lo que sí he sido enfático es con el IVA, por ejemplo. En el año 2006 yo indicaba que iba a bajar el IVA. En el año 2021 eso es imposible hacerlo en el primer año, porque el principal problema que tenemos que solucionar es el del déficit. Si yo bajo el IVA, bajan las recaudaciones del IVA, sube el déficit y sube la deuda. Quisiera hacer alusión a lo que usted ha mencionado, la independencia de poderes. Usted dice, el Ejecutivo es uno, el Poder Judicial otro, el Poder Legislativo es otro. Hay mucha duda, ¿no? Hay mucha duda de la participación de Abdalá Bucaram en este momento a través del Partido Fuerza Ecuador, que, como decíamos, es el anterior partido roldosista ecuatoriano. Abdalá Bucaram ha logrado, a través de esta campaña electoral, de este proceso, digámoslo así, una inmunidad durante las elecciones. Sabemos, es un hecho, que él tiene varios juicios, no es uno, no es dos, no son tres, varios juicios por delincuencia organizada respecto a compra y venta de insumos médicos durante la campaña. ¿Cómo ve usted esta situación al respecto? ¿Le preocupa? A ver, la investigación se ha parado, pero no ha finalizado. Esa investigación continuará. Inclusive,
llegando a ser asambleísta, él tendría inmunidad como asambleísta durante el tiempo de asambleísta. Esto no incluye lo anterior. Y también dentro de las funciones de asambleísta no es que tiene inmunidad para todo. Hay delitos flagrantes, por ejemplo, que no van a ser excluidos de una investigación porque simple y llanamente la inmunidad no le cubre eso. Es decir, yo creo que no debe existir ninguna inquietud acerca de que esas investigaciones no van a continuar. Esas investigaciones continuarán. Que si me preocupa o no, en realidad, o sea, son cosas que cada persona por las cuales cada persona tiene que responder. No soy yo la persona que tiene que responder por Abdalá Bucaram, él puede responderlas y de hecho que ha respondido hasta el momento por ellas. Y mire, hay que ser claro, quiero ser enfático, Rebeca. Ecuador, no lo digo yo, lo dicen los estándares internacionales, es un país altamente corrupto. Es visto así internacionalmente. Tenemos un sistema corrupto del cual yo estoy hablando, lo voy a cambiar. Justamente eso, yo estoy en contra del sistema corrupto que tenemos. Quiero un sistema transparente. Quiero dar el ejemplo. Usted revise mi vida y va a ver una vida de transparencia y de ejemplo. Así que tengo la oportunidad para decirle al pueblo ecuatoriano que lo que estoy indicando, eso se hará. Esto indiferentemente de quién se ha tocado, sea del partido que me auspicia o de cualquier otro partido político. No tengo ningún otro compromiso más que servir al pueblo ecuatoriano, que es lo que he tratado de hacer durante toda mi carrera política. De allí hablo de la independencia de los poderes y sobre todo del Poder Judicial. Indico que yo personalmente no confío en ese sistema judicial y que debe ser cambiado. A ver, justo recojo lo que usted acaba de decir. No confío en ese sistema judicial. Entonces, ¿usted cree que los procesos que tiene en este momento Abdalá Bucaram han sido manipulados? Yo lo que creo es que el sistema judicial que tenemos no es creíble, no es independiente. Creo que se deben mucho al poder que tenemos hoy, al gobierno. Eso no puede ser. Yo hablo de independencia de poderes para que tenga credibilidad. Lo que yo piense en particular sobre tal o cual persona, o sea, es igual para todos. Pienso igualito para todos. ¿Usted se quema las manos por Abdalá Bucaram? ¿Perdón? ¿Usted se quemaría las manos por Abdalá Bucaram? Yo no me quemaría las manos por nadie, eso es suicida. Yo no tengo ese tipo de pensamientos de hacerme daño por otras personas. No, yo respondo por mí y estoy diciendo claramente, esto no significa que no exista confianza, no, sino que yo no tengo actitudes suicidas, como poner manos en el fuego y hacerme daño. Entonces, una pregunta final. ¿En su criterio, Abdalá Bucaram es inocente? Mi criterio no es el que prima y yo creo que los ciudadanos ecuatorianos tienen que acostumbrarse a no prejuzgar. Usted me pide que yo prejuzgue. Yo no tengo antecedentes para decir si él es inocente o no. Esto tiene que ser exclusivamente materia judicial, que estén abogados de un lado y del otro, que se respete el debido proceso y que los jueces decidan. Sin embargo, tengo que decirle, no solamente yo creo que los ecuatorianos en general no confían en el sistema judicial que tenemos. Por eso yo hablo de cambiar el sistema judicial por el bien de todo el Ecuador, por el bien para que exista un crecimiento económico, para que venga la inversión extranjera directa, para que la inversión nacional que se ha ido vuelva, para que no suceda nunca más que en Ecuador se impone solamente el que tiene más dinero, el que puede comprar jueces, fiscales, inclusive a los abogados de los contrarios. Eso tiene que terminar y lo vamos a terminar con un sistema de escalafón para elegir y seleccionar a los mejores cuadros que tiene el Ecuador para jueces y fiscales.
con la mejor trayectoria, de experiencia larga. No vamos a dar a que sean elegidos y seleccionados las personas que tengan el mejor conocimiento formal de pregrado, de posgrado, con maestrías, con doctorados, pero sobre todo que tengan una vida transparente, que sea cristalina, que sea ejemplar, para que sean jueces y nosotros podamos creer en ese sistema. Gracias, ingeniero. Vamos a hacer una corta pausa y volvemos inmediatamente. Muchísimas gracias. Señor Sañay, usted está planteando, yo creo que muy acertadamente, que uno de los principales problemas del Ecuador en este momento es el déficit, el tamaño del déficit. El gobierno del presidente Moreno ha trabajado con unos déficits superiores a 5.000 millones de dólares al año. ¿Cómo va a enfrentar? Usted acaba de decir que no va a eliminar, a reducir los impuestos o a eliminar los impuestos. ¿Va a subirlos? ¿Va a plantear subir impuestos? ¿Cómo va a reducir el déficit? ¿Cómo va a aumentar los ingresos? ¿Y por dónde va a reducir el gasto? Ya. A ver, tengamos bien claro, el gobierno es de 4 años y a lo que yo me refiero es a lo inmediato, el primer año. Luego del segundo año en adelante, una vez que nosotros hayamos resuelto el problema del déficit y haber reducido el peso de la deuda, entonces sí estoy de acuerdo en reducir ciertos impuestos. Inclusive he indicado que con algunos impuestos como la salida de capitales no estoy de acuerdo, pero que es necesario al principio. Ya, está bien. Vamos al primer año y cómo vamos a solucionar el problema del déficit. Tenemos un déficit que ahora el gobierno dice que son unos 5.000 millones de dólares, pero que a mediados del año pasado indicaba que estaba entre 8.000 y 9.000 millones de dólares y que iba a crecer a 16.000 millones de dólares, y eso estaba muy bien entendido porque estamos en tiempo de pandemia y en tiempo de pandemia cerraron muchos negocios, se perdieron muchos empleos y obviamente que los ingresos no iban a subir, sino que iban a bajar y por lo tanto el déficit iba a incrementarse. De repente salen con que el déficit ha bajado y yo le pregunto muy respetuosamente al señor Moreno cuál es su fórmula mágica para que le siga a todo el mundo a cómo reducir un déficit en tiempo de pandemia. Y simplemente yo creo que eso es falso. Y es falso porque lo que han hecho es conseguir deuda para pagar gastos corrientes y los gastos corrientes no eliminan el déficit porque es corriente y el gasto corriente del año 2020 es corriente en el año 2021. Así que por eso yo hablo de un déficit de 9.000 millones de dólares, más o menos redondeado. Puede ser que sea más, puede ser que sea menos, pero hablamos de un problema del déficit que el Ecuador no tiene cómo pagar porque no hay ingresos. Recordemos, entre paréntesis, que toda la producción petrolera exportable se va para pagar deudas que tenemos con los chinos, tailandeses, y que no ingresa dinero por petróleo, al menos ahora con el precio del barril ecuatoriano alrededor de $40 por barril. Entonces, el principal ingreso para Ecuador son los impuestos. E inclusive eso vemos recientemente en las noticias que ha bajado para el año 2020 a 13.000 millones de dólares. Es decir, no va a alcanzar para todo el presupuesto del que yo estoy hablando de aproximadamente unos 21.000 millones de dólares, que aunque sea menor, les estoy prometiendo que haremos las mismas obras y más eficientemente. Entonces, y Rebeca, usted es una ama de casa y seguro que sabe que si está en conocimiento que sus ingresos en el año 2021 no serán mayores al del año 2020 y posiblemente sean menores, entonces usted reduce los costos. Eso yo creo que no hay que dar más explicación. Entonces, por eso mis 2 primeros decretos han sido bajar, o que yo he indicado que van a hacer, bajar los costos del capital, reducir la tasa de interés, permitiendo la competencia internacional de bancos, con el principio de que hay más bancos, hay más oferta de dinero en el mercado
el costo del capital, la tasa de interés tiene que bajar. De esta manera, los empresarios... ¿Cómo va a bajar la tasa de interés? ¿Por decreto? Con mayor oferta. Con mayor dinero, o sea, con más cantidad de dinero. Más cantidad de dinero del mercado. ¿De dónde va a sacar ese dinero? O sea, por eso es la invitación a los bancos internacionales que vengan. La mayor cantidad de bancos que puedan venir, vendrán. Y también hay asambleístas que están ahora diciendo lo mismo. Así que tendré el apoyo completo de mucha gente para que esto suceda. Ahora, cuando bajamos la tasa de interés, que actualmente está entre 20 y 25%, a 2, 3, 4%, como está internacionalmente, entonces estoy incentivando a los empresarios a que inviertan y puedan crear empleo. Perdón. Pero no entiendo el mecanismo, cómo va a lograr que se reduzca la tasa de interés. Usted va a invitar a que vengan los bancos. Los bancos, no, o sea... No lo entiendo. Basta una invitación del presidente de la República para que vengan más bancos y traigan capital. Estamos hablando de que usted va entonces a necesitar inversión extranjera, va a necesitar que entren capitales. Basta una invitación del gobierno, por ejemplo, sin reducir eliminar el impuesto de salida de capital. No basta, pero... O sea, no le entiendo el mecanismo. Ya le voy a explicar, Carlos. Mucho gusto. No es suficiente, pero es una parte de un proceso. Y yo he escuchado de Guillermo Lasso que hay que bajar el riesgo país. El riesgo país, sí, muy bien, tenemos que bajarlo, pero no necesariamente para nuestras tasas de interés internas del Ecuador. Tenemos que bajarlo porque si pedimos préstamos, si emitimos bonos, entonces el riesgo país sí tiene mucha incidencia internacionalmente. Pero si los bancos están captando dinero en Ecuador, de Carlos Gijón, de Rebeca Villota, de Carlos Añay, de todos los que nos están escuchando, ¿por qué razón tienen que cobrarle al mismo Carlos Gijón, a la misma Rebeca Villota y a mí y a todos los que nos escuchan cuando pedimos un préstamo? ¿Por qué? O sea que el riesgo país es solamente para el beneficio de los banqueros, de los bancos, pero no para el beneficio de los ciudadanos ecuatorianos. Y yo insisto, eso está mal. Eso no tiene por qué existir. Solamente hay el riesgo país para bonos internacionales, no para utilización dentro de nuestro país. Pero si hay que bajarlos, claro que vamos a bajarlo. ¿Cómo se baja el riesgo país? Sin crear incertidumbre, dando confianza a los mercados internacionales, que es lo que pienso hacer yo, que no lo podría hacer Guillermo Lasso porque él vive de esa incertidumbre, vive de ese riesgo país, porque mientras más alto tenga el riesgo país, más plata va a hacer el banco. ¿Cómo va a dar confianza a los mercados internacionales? Con una sola declaración, basta con que usted esté en la presidencia de la República para que haya confianza en los mercados internacionales y vengan con inversiones. ¿Qué medida concreta tomaría usted? La medida concreta es dar el ejemplo. Yo soy una persona con una trayectoria limpia y que de seguro los mercados internacionales, en cuanto me estoy posesionando, van a revisar. En segunda vuelta ya van a revisar. Y van a ver y me pueden encontrar, porque yo he vivido no solamente en Ecuador, he vivido en Azerbaiyán, en Ucrania, en Rusia, en Escocia, en Inglaterra, he pasado por Estados Unidos. Así que hoy, con las comunicaciones, se conocen a las personas y a mí me pueden conocer fácilmente. Mi trayectoria es de fácil rastro, no hay nada escondido. Y yo digo enfáticamente, el presidente de la República, Carlos Añay de la Bastida, no roba y no roba nadie en el gobierno, y el que robe se va despedido sin indemnización, con visto bueno, y se le seguirá el proceso debido para que se vaya a la cárcel. Vamos a endurecer. Bastaría con su palabra. Vamos a introducir la cadena perpetua para los corruptos, claro, pero ese es el inicio, ese es el mensaje que estoy transmitiendo a los mercados internacionales, de que Ecuador va a cambiar de un sistema corrupto a un sistema confiable. Eso va a bajar notablemente el riesgo país en Ecuador. A ver, ¿y cómo vamos a reducir los gastos? ¿Por dónde se va a reducir los gastos? Ya. Al presupuestar con base cero, que es mi segundo decreto, todas las instituciones del Estado tendrán que cambiar su forma de hacer el presupuesto. Hoy hacen un presupuesto basado en el presupuesto del año anterior.
Si hay una falla en el presupuesto anterior, esa falla se la continúa en el año siguiente. Esa es una manera equivocada de presupuestar y me he referido a ello muchas veces. Voy a presupuestar con base cero, como lo hacen las multinacionales, como lo hacen muchos gobiernos, es decir, sin tomar en cuenta al presupuesto del año anterior. Lo voy a tirar a la basura y voy a hacer un nuevo presupuesto. Que vamos a tener el presupuesto del año 21 aprobado por este gobierno y por la Asamblea, muy bien, perfecto, pero yo empiezo uno nuevo. En ese presupuesto, yo estoy seguro que está incorporado por lo menos 30% de coima. Es la corrupción incorporada en el presupuesto, porque esas coimas salen del bolsillo de los ecuatorianos, salen del presupuesto general del Estado, no salen del bolsillo de las empresas, porque las empresas no le dan por adelantado, le dan la coima después de concluido el trabajo. Quiero enfatizar, Carlos y Rebeca, yo trabajé en planificación en la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana por los años 1982 y 83, y luego yo fui miembro del Consejo de Administración y tengo conocimiento de estas cosas. Tengo conocimiento de cómo se hacen los contratos. Ingeniero Sañay, pero o sea, no tiene sentido pues, que la coima esté presupuestada. A ver, la coima, usted está hablando quizás del sobreprecio. Usted está hablando de los sobreprecios, ¿verdad? Porque la coima es lo que paga pues, el contratista para que le dé el contrato. Lo que usted me está hablando es del sobreprecio. Perfecto, le entiendo. Entonces, le hablo de sobreprecio y de coima, con todo el respeto, Carlos. Yo estoy convencido que las coimas que se pagan a los malos funcionarios públicos sale del presupuesto general del Estado. Por ejemplo, usted es un contratista que por cierto tipo de productos que está vendiendo a Petroecuador, por decir algo, tubería. Usted le ha ofrecido una coima de 30% a quien lo va a favorecer a usted. No es que usted le da el 30% al señor por adelantado, no, sino que usted recibe ya ese 30% como parte del sobreprecio en las tuberías, y de allí sale la coima y le pagan al mal funcionario. O sea, eso yo entiendo que es así. Basta con la honestidad para reducir los gastos fiscales. ¿Usted no cree que hay un exceso de personal? ¿Usted no cree que hay subsidios que eliminar? Por ejemplo, solamente en el subsidio de los combustibles se destinan $2.000 millones al año. ¿Usted cree que basta con la honestidad y con decir aquí vamos a ser honestos para que los gastos del fisco se reduzcan en un 30%? Eso es lo que usted está planteando. No basta con la honestidad, pero sí sirve. La otra parte es el crimen y el castigo. Aquí la gente se ha acostumbrado a que todo pasa, todo queda en la impunidad, todos son sobreseídos. Nadie se va a la cárcel, o muy pocos, los chivos expiatorios. El resto queda muy campante. Eso va a terminar en mi administración. Es decir, no es suficiente dar el ejemplo, pero sí es necesario endurecer las penas y dar el ejemplo de que el ladrón de cuello blanco se va a ir a la cárcel. Usted va a ver que se van a componer cuando tengamos algunos ejemplos bien claritos. Es decir, alguien roba, se va a ir a la cárcel. Y se va a ir a la cárcel con cadena perpetua. Y no es que va a salir luego del 60% de haber cumplido la condena. Y tendrá que trabajar para ganarse su sustento diario, porque ese presupuesto que hoy va para alimentar a los delincuentes, lo voy a traspasar para dar alimentación a los niños y a los jóvenes. Si usted dice no a subir impuestos y no a eliminar subsidios, pudiera ser que usted busque incrementar los ingresos del fisco vía incrementar la producción petrolera. Bueno, mire, sí se puede incrementar la producción petrolera, pero no hay que hacerse ilusiones. El incremento de la producción petrolera no es que se lo hace al doble. Hay un candidato presidencial que dijo, voy a duplicar la producción petrolera. Obviamente que demuestra desconocimiento para decir eso. Sí, se puede aumentar 10% de la producción petrolera, podríamos decir que eso es exitoso. Lo que yo estoy proponiendo es invitar a las empresas extranjeras a que pongan su capital de riesgo
en exploración para encontrar más petróleo, de tal manera que nosotros producimos y encontramos primero y producimos. Eso no se ha hecho en Ecuador por muchos años y es una falla. Sí, algo encontraron por ahí durante el gobierno de Correa, pero en 10 años muy poco, casi nada, y no le dieron importancia al tema. Yo me referí a ello en algunas ocasiones. Lo voy a hacer, lo voy a poner en práctica. También la minería, responsablemente sí, considerando que debemos también preservar nuestro medio ambiente, el agua que le preocupa a un candidato presidencial y que por eso no quiere ningún tipo de minería. Yo sí estoy de acuerdo con la explotación minera siempre y cuando se tomen las reglas internacionales de protección del medio ambiente. Señor Osañay, muchísimas gracias. Hemos concluido este bloque y continuamos con Rebeca. Ingeniero Osañay, revisando su plan de gobierno, veo que usted tiene múltiples ideas, múltiples iniciativas respecto al ámbito social, a lo que quiere hacer en el ámbito social. Veo que pone convertir el bono de desarrollo urbano en un bono productivo, la modernización de los hospitales, pero a mí me preocupa, para hacer estas obras de tipo social se necesitan ingresos y como hablábamos en el segmento anterior con Carlos, el déficit del presupuesto del Estado es un déficit que supera los 5.000 millones de dólares. ¿De dónde va a sacar usted este dinero? Y la consulta va en el sentido de el tema impuestos, ¿no? O sea, mucha gente no paga impuestos. Y ahí se le señala también a usted, se le señala en el sentido de que usted desde el año 2006 no ha pagado impuestos. El último pago que hizo fue de aproximadamente $300. ¿Qué ha pasado desde el 2006 hasta ahora que usted no ha pagado impuestos? Yo le creo lo que usted dice, no, yo doy el ejemplo y yo tengo una trayectoria limpia, pero la ciudadanía quiere saber por qué usted no ha pagado impuestos. Sí, porque no he tenido ingresos. Yo he pagado impuestos cuando he tenido ingresos. 15 años me he dedicado a dar mi tiempo, mi conocimiento y mi experiencia gratuitamente. El trabajo que yo he realizado, el trabajo político que yo he realizado, es el trabajo que los partidos políticos, especialmente aquellos que reciben dinero del fondo partidario, deberían hacer y no lo hacen. Por ejemplo, salió en los periódicos que un partido político había utilizado dinero del fondo partidario para pagar cirugías estéticas de una señora. Por ejemplo, yo en cambio he dado mi capital político, mi conocimiento, mi experiencia. Por eso no he pagado impuesto a la renta, porque no ha habido ingresos. Sin embargo, yo he pagado impuesto al valor agregado en todo mi consumo durante todos estos años de servicio al país. Quiero indicarle que habiendo estado en Gran Bretaña, he tenido el derecho, que yo no lo he utilizado, de que me devuelvan ese impuesto al valor agregado. Yo nunca lo he retirado. He decidido contribuir con ese impuesto al valor agregado en todo mi consumo. Es decir, sí he pagado impuestos. No he pagado impuestos a la renta porque no he tenido ingresos y nunca he estado merodeando los corredores del poder para tener un cargo o un ministerio o tener ningún tipo de relación con ninguno de los gobiernos que hemos tenido y que han dejado al país en una crisis económica, política, fiscal, ética, moral, cívica y sanitaria. ¿De qué vive usted, ingeniero Yol? Y la pregunta va porque la ciudadanía quiere saber de qué viviría su futuro presidente en caso de que usted sea, de qué ha vivido su futuro presidente en caso de ser elegido. Como le digo, yo me he dedicado a dar al ciudadano ecuatoriano. Yo he dado un ejemplo de cómo se debe manejar una vida austera. Yo me he preparado justamente para manejar esta crisis económica. Con el ejemplo, yo llevo una vida austera. Ingeniero Osañay, ¿de qué vive usted? La ciudadanía quiere saber de qué vive su candidato presidencial, Carlos Osañay de la Bastida.
Yo he vivido y vivo de mis ahorros. Yo les estaba indicando que mi vida en Ecuador ha sido de servicio. Me he dedicado 15 años a dar mi conocimiento, mi experiencia, mi tiempo sobre todo, gratuitamente. Por eso no hay ingresos, por eso no hay declaración. Si es que yo hubiese tenido algún ingreso y le deba algo al SRI, pues el SRI estaría atrás mío. No lo está. ¿Qué tenemos? Ingeniero, ¿a cuánto asciende su patrimonio? ¿Perdón? ¿A cuánto asciende su patrimonio? Mire, con todo respeto, yo no creo que le deba nada a nadie, absolutamente nada, para yo estar dando declaraciones acerca de patrimonios. Yo tengo suficiente dinero para continuar en política viviendo austeramente como lo hago, y lo pueden constatar todos los ecuatorianos. Pueden verme, mi vida está abierta totalmente. ¿Quieren encontrar sobre patrimonio? Vayan a las fuentes a encontrar cuáles son mis patrimonios. Pero yo no tengo, lo puedo asegurar, Rebeca, yo no tengo activos en paraísos fiscales. Yo no tengo nada oculto. Todo está abierto. Vayan y encuéntrenlo. Pero sencillo. Cuéntenos usted, ¿a cuánto asciende su patrimonio? Ya le dije, Rebeca, y eso es todo lo que yo estoy dispuesto a decirles. Yo no le debo nada a nadie. A los banqueros no les debo un centavo. No tengo deudas. Yo vivo someramente, muy austeramente. Vivo para servir. Quiero seguir sirviendo a los ecuatorianos, al pueblo ecuatoriano, y el pueblo ecuatoriano necesita una persona austera porque necesitamos vivir en tiempos de austeridad. A ver, ingeniero, voy a irme al tema ahora. Usted durante toda su intervención en este programa se ha referido a que usted aplicará mano dura a la corrupción. Ha llegado incluso a hablar de cadena perpetua, que va a quitar el presupuesto de los presos para dedicar a los niños. Mi pregunta es, uno de los problemas más graves que hemos vivido en la pandemia es la corrupción en compra y venta de insumos médicos en los hospitales. ¿Cómo va a solucionar usted este problema? Igual como con todos, o sea, no solamente los insumos médicos que padecen de corrupción. La corrupción está en todas las compras y ventas del Estado. Ya indiqué anteriormente, voy a dar el ejemplo. El presidente Carlos Añay no roba a nadie. El que roba no solamente que va a ser despedido con visto bueno, sin indemnización, se irá a la cárcel, endureceremos las penas. Ingeniero, gracias por sus respuestas. Vamos a hacer una corta pausa y volvemos inmediatamente. Ingeniero Sagnay, en su plan de gobierno usted habla de modernización de los hospitales, modernización del servicio de atención de la salud pública. Hemos visto en la pandemia lo que ha pasado, mucha corrupción en la compra y venta de insumos médicos, en la misma atención a los pacientes. ¿Cómo solucionaría usted este problema en caso de ser elegido presidente de la República? De la misma manera como tendré que resolver los problemas en todos los ámbitos. O sea, el tema de salud y el tema de las medicinas es un tema simplemente de actualidad y que está muy fresco en la mente de todos los ciudadanos, especialmente porque en el tema de las medicinas tuvo relación con algo muy emotivo, que es el fallecimiento lamentable de médicos, enfermeras y de muchas personas. Eso, pero en realidad, o sea, el problema es generalizado. Y le indicaba, cuando se da el ejemplo, tienen que seguir el ejemplo, especialmente cuando sabemos que al crimen lo seguirá un castigo. Eso no ha sucedido en Ecuador generalmente, donde se ha perdido el temor a la justicia, el temor a irse a la cárcel, en donde mucha gente es sobreseída, mucha gente simplemente acogerse a los problemas.
problemas entre comillas, porque no parecen ser grandes problemas para ellos, eso se va a terminar. Es decir, se encuentra a un corrupto dentro de la institución pública, de la función pública, lo vamos a bueno, no lo vamos a indemnizar, le vamos a seguir el juicio correspondiente, lo vamos a meter en la cárcel y posiblemente se va a quedar en cadena perpetua, que va a cumplirla, porque no se va a considerar ese 60%, vamos a eliminarlo, que por buena conducta, etcétera, no. Se van a quedar allí. Y cuando los ciudadanos vean que entra el primero, entra el segundo, entra el tercero a la cárcel, usted va a ver que se va a componer Ecuador. No es nuevo, otros países lo han aplicado y se han compuesto. Ecuador no puede ser la excepción, se va a componer, pero tiene que ser con el ejemplo. Yo tengo una vida de transparencia que la pueden encontrar, pueden buscarme, puedo hablar de ello y puedo demostrar que sí se puede hacerlo, pero es con el ejemplo, no de hablar, sino de actuar. Gracias, ingeniero. Vamos a hacer una corta pausa, una corta y última pausa y volvemos inmediatamente. Continuamos con el ingeniero Carlos Sañay de la Bastida. Vamos a analizar ahora política internacional. Ingeniero Sañay, ¿cuál es su posición respecto al socialismo del siglo XXI? Yo no soy partidario, y creo que les consta a la mayoría de los ecuatorianos, a los que me han seguido, he sido crítico de ese sistema, pero en cuestión de relaciones, yo tengo que aceptar a todos los países del mundo, todos los gobiernos que tengan. Luego conversaremos. ¿Cuál será su posición respecto a Venezuela? ¿Usted reconoce legitimidad en el gobierno del señor Nicolás Maduro? Al momento sí, pero tengo que revisar eso una vez que esté sentado en Carondelet. Señor Sañay, ¿usted considera que en Venezuela se vive una democracia? No, no creo que se viva una democracia. No. ¿Y le parece a usted que la comunidad internacional debe aceptar que no exista democracia en Venezuela? Yo le contesté antes que yo tengo que estar sentado y revisar bien toda la documentación con respecto no solamente a Venezuela, sino a muchos países. Carlos, creo que la señal está con... Señor Sañay, le agradezco mucho. Vamos a terminar la entrevista. Hemos tenido una caída del internet en los últimos minutos, que yo creo que lo más sensato es terminar en este momento la entrevista. Muchísimas gracias. Ha sido muy importante conversar con usted y entender su pensamiento y sus propuestas. Muchas gracias por acompañarnos.